vamos a referir un poco al tema del OCT. Un pequeño comentario. En el trabajo que presentó esta doctora, en este punto que habló Estrellita recién, hace un planteo diciendo que se ha visto que el número de complicaciones, por ahora, recién, porque se está empezando, cuando aparecen alteraciones de no perfusión periféricas, aumentan en un 10%. Y se cree que en base a lo que se puede seguir estudiando, lo que dijo Estrellita, puede variar los conceptos. Quiero aclarar algo que nosotros venimos enfocando desde hace muchos años la periferia en base a lo que el señor Hugo Álvarez viene haciendo. Las angiografías que nosotros hacíamos tenían una flechita, no sé si se daban cuenta de eso. Esas flechitas indicaban dónde estábamos enfocando. Ahora con el multifocal lo tenemos todo. Me parece que Adrián y Diego después van a hablar lo que es, por lo menos para mí personal, hacer un tratamiento con el multifocal, con el gran angular, perdónenme. Hacer un tratamiento con el gran angular al lado. Tenemos la imagen y no tenemos que andar buscando en qué lugar exactamente está la zona de proliferación. Es decir, todo lo que además había dicho Estrellita. El valor del OCT en el estudio de esto. Este era el cuarto punto, no sé si se acuerdan, que habíamos visto en el planteo que hizo la doctora en ese encare que habíamos visto, que habíamos conversado. Bueno, está. Para los más jóvenes, muy rápidamente, el OCT es un método diagnóstico que permite el análisis de la estructura retiniana por medio de cortes tomográficos de alta resolución, no invasivo, usando ondas de luz. ¿Qué ventajas tiene? Es rápido, fácil de hacer, no invasivo, no contacto, puede diferenciar a distancias hasta de 5 micras, altamente reproducible, repetible y comparable, y simultáneo, lo que dijo Estrellita. Les aclaro que en los OCT espectralis hay de distintas marcas, de distintas fábricas. Los espectralis tienen toda la misma calidad, no es que sea exactamente esto sea mejor. Lo que ocurre con que tenemos es que nos permite repetir la imagen exactamente en el mismo lugar del anterior. Entonces la comparación es casi perfecta, vamos a decir. Y además nos permite hacer el examen con la angiografía, con rayo láser infrarrojo, con autofluorescencia o con anelitro. Uno está mirando y dice, acá hacemos un corte acá. Normalmente todos los OCT utilizan como fondo la foto, ese rayo láser infrarrojo. Es con ese que se ve. Ustedes van a tener a veces una imagen de una angiografía que no se ve clara. Y en el OCT se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque el infrarrojo tiene mucho mayor penetración y nos permite mirar estructuras posteriores cuando hay, por ejemplo, una opacidad de cristalino. Y otro más, no tiene mucho que ver, pero perdónenme que lo diga. Ustedes van a ver que en los informes, 2x3 dice, rayo láser infrarrojo se observan zonas de hiperreflectividad. ¿Qué es lo que está indicando? Y nosotros no veíamos en la angiografía mucho, porque el rayo láser infrarrojo llega mejor al fondo del ojo y nos permite detectar cambios degenerativos secos que se manifiestan por hiperreflectividad. Y muchas veces membranas o lugares de neovascularización en el infrarrojo aparecen con pérdida de la reflectividad. Con esto le estoy queriendo decir que el OCT normalmente se hace con el infrarrojo. La técnica es, es inocuo. Normalmente se puede hacer el paciente sin dilatar. En algunos pacientes con opacidades se dilata, pero normalmente se puede plantear sin dilatar. Limitaciones: la colaboración, opacidad de medios y el polo posterior. Muchas veces faltó poner acá son los miopes. La gente que se dedica a hacer, los técnicos, ven que con las miopías es difícil de identificar a veces dónde está la foveola, pero son angiografías OCT que se pueden hacer igual. Normalmente, cuando ustedes reciben un informe, yo les quería aclarar,
todo lo que estamos pasando ahora, vamos a tener una página web y vamos a mostrar todo, vamos a poner todos los trabajos del año pasado y de este año. Y si no me equivoco, algo en Google ya hay. Que les quería decir, lo que nosotros, el informe que ustedes reciben, siempre se refiere al vítreo en la parte cualitativa. Al vítreo, a la interfase vitreoretiniana, donde están las membranas epiretinianas, el corte foveolar, que hablamos siempre de un espesor y estructura, y el complejo epitelio pigmentario coriocapilar. Y un sexto punto, hablamos de la retina extrafoveolar. En este momento contamos además con algo que se llama EDI, Enhanced Deeper Image, que nos permite enfocar, perdónenme el inglés, que permite enfocar la coroides. ¿Sí? Por ejemplo, ahora acaba de aparecer en retina también un trabajo de Schild de tumores coroideos estudiados con este sistema. Esto es un tema que nos hemos pasado permanentemente hablando. Estas son 4 líneas que marcan el pronóstico visual de los pacientes estos. Existen una cantidad de trabajos, pero referidos a todo tipo de patología, por ejemplo, en los posoperatorios de un desprendimiento de retina. ¿Qué pasa? La retina está pegada y el paciente no ve. ¿Qué es lo que se altera? Estas 4 líneas que tenemos acá, lo vamos a ver ahora enseguida. La primera de todas es la membrana limitante externa. La segunda línea es lo que nos pasamos escribiendo la línea de unión de segmentos externos e internos de las células fotorreceptoras, ¿sí? Que es este punto acá de unión en estas células. La línea intermedia, que muy frecuentemente no se ve, que es la unión del segmento externo con el epitelio pigmentario y el epitelio pigmentario. Se han hecho una cantidad de trabajos y uno los lee y muestra que la agudeza visual está marcada por las alteraciones que se observan a este nivel. Cuando ustedes reciben el estudio de un OCT, van a ver que hay un resultado cuantitativo en el que medimos volumen y espesor de áreas, no de un corte, es de ese sector. Por eso que puede dar un valor distinto de cuando hacemos un corte. Volumen y espesor, y el cualitativo que estudia la estructura retiniana. A nivel del paciente con diabetes existe un edema macular difuso quístico. No vamos a hablar de las características de cada uno y muchas veces están los dos asociados. Esta es la imagen que ustedes pueden encontrar en un OCT. El difuso, hay una hiperreflectividad moderada, difusa, en sector anterior, aquí asociado a una alteración, a una membrana, ¿no? ¿Verdad? Pero esta es la imagen que nosotros tenemos de un edema difuso. Y esta es la imagen de un edema quístico, con zonas ovaladas, algunas redondeadas, con restos de tejido de tejido de retina. Simplemente para que recuerden las imágenes. Hemos visto que el espesor y volumen es el estudio cuantitativo y la morfología y la reflectividad es el estudio cualitativo. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en los casos de un edema macular? Vamos a estudiar el tamaño del quiste mayor que existe en el centro, fundamentalmente los restos de retina que van quedando y las alteraciones o toque de las capas externas de la retina. La existencia de desprendimientos neurosensoriales tiene un valor un poco relativo y la existencia de alteraciones del epitelio pigmentario. Vamos a ver al final que lo que tiene importancia es esto, el tamaño del quiste y estas alteraciones. ¿Qué trabajo fue el que presentó esta médica en ese curso de su Specialty Day? Presentó un trabajo hecho por unos doctores Bressler, que han hecho una cantidad de trabajos relacionados con OCT y con las sustancias antiangiogénicas, en el que ellos
mostraron que había una correlación entre la agudeza visual y el OCT y el espesor modesta. Se pensaba que si nosotros teníamos un edema y ese edema bajaba, el paciente tenía que ver bien. No, mostraron que no era así. Ese era el concepto que había, vamos a decir. Esto fue de esta época. Y habían además resultados paradójicos. Había pacientes que mejoraban la agudeza visual habiendo aumentado el espesor central. De esto realmente yo por lo menos no he visto, pero este otro sí. Este es totalmente frecuente. O sea, no mejora o empeora con disminución del espesor central. Esto es frecuente. Ustedes tienen un paciente que le bajó y el paciente se sigue quejando que no ve. Ellos plantearon que tenían que haber otros datos, otros factores que determinaban la agudeza visual. En este trabajo no lo estudiaron ellos, solamente plantearon este tema. Entonces, este es un ejemplo. Acá tienen un paciente con un edema, se trató, no importa, con rayo láser o con lo que sea, bajó y el paciente no mejora la agudeza visual. Observan que esto está todo alterado y acá nosotros no tenemos esas líneas que habíamos observado. Y observen además que en el infrarrojo hay una zona de hiperreflectividad, de lo que hemos hablado hoy. Este es el otro corte del mismo paciente, mejora el espesor, no mejora la agudeza visual. Acá nos está marcando lo que ha mejorado. Con esta alteración en este lugar, con esta hiperreflectividad y sin las capas, el paciente no mejora la agudeza visual. Seguimos viendo lo mismo. Entonces, ¿qué otras causas pueden haber locales que explican que el paciente vea menos? La membrana epirretiniana, exudados duros, otras patologías o zonas de no perfusión. Y después alteraciones en el sector posterior, que es la membrana limitante externa, esa línea de unión, me faltó el epitelio pigmentario, que puede verse, por ejemplo, en pacientes con una degeneración macular, relacionada con la edad, que tiene diabetes. Y ahí es donde viene uno de los temas, es cuánto conseguimos mejorar a esos pacientes si ya tienen una alteración degenerativa. Bueno, lo vamos a ver ahora después. Y factores generales. Me van siguiendo. Había factores locales que podían explicar eso, que no hubiera coincidencia. Y factores generales. Solamente les pongo hemoglobina glucosilada. El aumento de 1% produce disminuciones en la agudeza visual. Acá el tipo de disminución es por otra clasificación. Pero fue uno de los... y hechos por estos médicos Bresler. Después vamos a decir por qué insisto. Observen ustedes. Este es un motivo de déficit visual. Vamos a ver ejemplos. Este es un paciente tratado con argón. ¿Se acuerdan que el argón, la cicatriz, se puede extender con el correr del tiempo? Esto se fue bastante cerca y se extendió y tomó toda el área foveolar. Y observen ustedes el OCT que aparece una zona de hiperreflectividad y nada. Podrá haber edema, le podrá hacer rayo láser, ya tiene. Si le van a hacer sustancias antiangiogénicas, este paciente no mejora. ¿Está? Les vuelvo a repetir, es la alteración que se observa a ese nivel. Otro caso de patología fuera de la retinopatía diabética. Acá tienen un paciente con diabetes, pero que tiene un síndrome de tracción vitreomacular, con una membrana epirretiniana. Pero ¿qué observan? Si miran acá, este paciente, estas líneas las tiene conservadas. Por lo tanto, el posible planteo y con un pronóstico medianamente bueno es el acto quirúrgico, porque si conseguimos mejorar esto con esto, el paciente mejora. Prácticamente todos los informes que ustedes van a recibir, por lo menos el que me corresponde hacer, van a ver que al final siempre va a decir corte foveolar dentro de límites normales o con alteración foveolar severa, o no. Ahí uno les está dejando, picando a ustedes, el decirle al paciente,
si se hace un determinado tipo de tratamiento, tiene que saber que con este examen pueden haber posibilidades. O, si está todo alterado, bueno, le vamos a hacer el tratamiento, me estoy refiriendo más a lo inyectable que al láser, pero sabiendo que el pronóstico puede que no sea bueno. Estos datos son los que nosotros debemos utilizar, que tienen valor. Acá tenemos otro paciente. Acá se le hizo una angiografía. Normalmente, ¿se acuerdan? Esto todo es la raya del infrarrojo. Pero a este paciente se le hizo una angiografía, tiene una hiperfluorescencia difusa. Con esto conservado, en la evolución disminuyó, pero se le mantiene estas líneas. Y esto hace que el paciente mantenga una correcta agudeza visual. ¿Sí? Ojo derecho, en el ojo izquierdo es totalmente distinto. Observen, hay una formación quística, puede haber disminuido un poco en este periodo, pero esta alteración hace que el paciente no tenga una visión correcta. No se observa la continuidad en las líneas que hemos estado hablando. Es lo mismo, ojo. Y esto otro es un paciente con una degeneración macular, con una diabetes tipo 2 no importante, que fue tratado con medicación antiangiogénica. Acá tiene un desprendimiento neurosensorial y una membrana neovascular. Ha mejorado, sí, pero no ve bien. El paciente sigue clavado en 1/10, y no es ni por la retinopatía, es por las lesiones que tiene en este sector. Desde ya le voy mostrando esta zona de hiperreflectividad, lo vamos a ver en otro paciente, indica o prácticamente plantea un pronóstico absolutamente reservado en el futuro de la agudeza visual. Dicho en otras palabras, se podrá mejorar el edema, pero con este tipo de alteraciones el paciente es muy difícil que mejore la visión. Otro tipo de patología son formaciones quísticas en pacientes con diabetes. Acá ya hay un comienzo de una retinosquisis y si observan ustedes, todo este sector posterior está alterado. Debemos mostrar algunos pacientes. Una retinopatía diabética proliferante, lo que dijo la doctora, la no perfusión. Pero acá les muestro, esto es del, no sé por qué fue que se rompió el wide angle. Se hizo con este sistema. O sea, el que hace, los hacen todos los técnicos nuestros ahora, pero había comenzado Hugo Álvarez enfocando acá arriba, enfocando acá abajo, y ahí vemos las zonas de isquemia. Por eso es que, aún antes de este wide angle, ya habíamos presentado trabajos mostrando el valor que tiene la angiografía en las primeras etapas de la retinopatía diabética. Hace 1 o 2 años lo habíamos mostrado. El otro ojo del paciente, la angiografía, el OCT. Este paciente, si ustedes ven, en el ojo derecho se observa que viene la línea esta de la membrana limitante externa y la línea de unión de segmentos externos e internos. La línea esta acá se continúa, se ve. Y este sector hay una hiperreflectividad que no se ve con claridad la línea de unión, esa que yo les decía. Es correcto, ¿no es verdad? Ojo izquierdo, algo parecido. Pero se ve acá la línea, ¿la ven acá? Y después se ve esta otra que vendría a ser la de la unión de segmentos externos engrosados. Bien. ¿Qué pronóstico es que uno plantearía? Estamos viendo, después de ver y ver y ver OCT, que si bien esto muestra una alteración, el que podamos identificar un poco las líneas hace que el pronóstico no sea tan absoluto de decir va a haber mal. Y les puse este ejemplo. No es un paciente con diabetes, es un paciente operado de una catarata que hizo un edema posterior con alteraciones que ustedes ven son muy similares. Hizo un Irving gas. El paciente mejoró y está con 10 décimas de visión. Esto es lo que hace plantear
que cuando tengamos pacientes con diabetes, acá tienen, bueno, este es otro ejemplo, ese es uno de los médicos del CETAO. Voy a mostrar este ejemplo. Este entra dentro del porcentaje que se correspondió. Este paciente tenía un edema con alteraciones a este nivel, pero las líneas más o menos llegaban, bajó del 12 al 13 y ahora en el 14, el último, tiene líneas bastante íntegras y una visión que está en 7 u 8 décimas. Eso te había preguntado el otro día. Pero ven que con un espesor normal y con cierta conservación. Eso es lo que lleva a plantear muchas veces las indicaciones de sustancias antiangiogénicas. Este ya tenía láser, ¿sí? Este paciente hizo un correcto control metabólico. No se hizo ninguna inyección intraocular y se obtuvo esta mejoría. Esta la puse porque son imágenes súper frecuentes. Esta imagen ustedes la van a recibir para informada. En el paciente con zonas de no perfusión identificadas por el sistema anterior, y en el que se ven un edema difuso, una membrana epirretiniana, un edema quístico, pero ven que las líneas acá están bastante conservadas y un desprendimiento neurosensorial. Esto es el ojo izquierdo, en el que se ve, esto está bastante conservado. Y con esta no hay un edema macular. Este es un paciente que tenía una correcta visión por ahora, totalmente descontrolado desde el punto de vista metabólico. Este es otro paciente, pero fíjense, en el anterior vimos que habían unas líneas que podían plantearse, bueno, si le hacemos algo, tiene un control metabólico correcto, se le hizo rayo láser, tiene estas líneas correctas, bueno, hay un planteo de un tratamiento antiangiogénico. En este caso, es también una prácticamente proliferante, y para la gente más joven, cuando vean esta zona de algodonosa y está indicando proliferación, cuando ustedes hacen el OCT del ojo derecho se encuentran con esto, una formación quística, y acá más o menos, no es muy claro. En el ojo izquierdo tenemos esto y fíjense, hay una zona de atrofia. Este paciente, por más que le hagamos más rayo láser, que se le hagan sustancias, la agudeza visual por esto no lo va a mejorar. Y como además todo el resto depende de un mal control metabólico, estos pacientes tienen un pronóstico absolutamente reservado en la visión. No sé si me van entendiendo los conceptos. Tenemos más pacientes. Estas imágenes simplemente se las pongo porque se repiten y se repiten. La imagen de la formación quística, acá hay restos de retina, estas líneas que están más o menos conservadas y el desprendimiento neurosensorial. Rápidamente lo voy a seguir mostrando, porque además no hay mucho cambio en todo esto, ¿me entienden? Otro paciente en el que se observa la formación esta que les digo, pero acá se mantienen estas líneas, o sea que si se hace un control metabólico se podrá plantear rayo láser, y si se quiere o no, según los trabajos, ahora se plantea para el edema difuso con déficit visual, primero eso lo va a hablar Ricardo, primero el tratamiento con sustancias antiangiogénicas. Más pacientes. Este acá es con un gran angular. Acá lo tienen. Este paciente, este es con el de 30 grados, que miramos fundamentalmente mácula. Este es el enfoque que se hace en una degeneración macular relacionada con la edad, esta. Se puede hacer esto también. Y acá tienen con el wide angle. Esto es lo que yo les decía, que para nosotros ver que aquí o en otro lugar hay zonas de proliferación, cuando se hace el tratamiento con rayo láser, es espectacular tenerlo pronto allí. Si miran el paciente, observan, hay un edema quístico, difuso, y hay una alteración importante en las capas posteriores.
Este es otro corte del mismo ojo. El ojo izquierdo, observen esto, edema macular, y esta fue la primera foto que sacamos. Tienen esta angiografía, esto con el 55, esto que se ve, y acá tienen un corte con esto. Gran zona quística central, no hay restos de retina, y acá hay una alteración con hiperreflectividad. Discutible total si se le hace a este paciente un tratamiento antiangiogénico. Seguimos en lo mismo. Son otros cortes de los pacientes. Observen este otro. Edema quístico, se trató. Otra vez lo mismo. Estas formaciones y alteración en este sector posterior. Seguimos viendo y seguimos observando todo el mismo tipo de paciente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Este es un paciente con una retinopatía diabética, tratada con rayo láser, que no mejoró, se le hizo sustancias antiangiogénicas, el paciente mejoró. El paciente posteriormente no hizo un control metabólico muy correcto y el resultado es de noviembre del 2013 a enero del 2014, otra vez se fue para arriba. ¿Tá? Esto es el tema, que es cuántas hacemos y cómo las hacemos. Ejemplos finales, ustedes acá observan, este paciente tiene una cicatriz a este nivel, con diabetes y tratado. Este OCT muestra que por más que le hagan, tendrá un edema, sí, pero este paciente no va a mejorar la agudeza visual. Y este es un ejemplo claro de lo mismo. Pero además, yo quería que vieran bien esta imagen. Esta imagen de hiperreflectividad, con estas líneas que llegan y se terminan, con hiperreflectividad acá, esto indica que el paciente no va a mejorar la agudeza visual. Y esta es una imagen muy frecuente que vemos en las degeneraciones maculares relacionadas con la edad. Resumiendo un poco, el OCT va a estudiar el tamaño fundamentalmente del quiste mayor. Hay unos trabajos, por eso es que después están las citas bibliográficas, que dicen que cuanto más mayor el tamaño y menos bandas de retina, peor va a ser la agudeza visual o la posibilidad de mejorarla. Los restos de retina, el estado de estas capas, como ya hablamos, y no tanto la existencia del desprendimiento neurosensorial. Una prueba de esto es en las coroiditis centrales serosas. El paciente tiene un desprendimiento neurosensorial, arriba se ve una hiperreflectividad, mejora, vuelve todo para atrás y el paciente recupera la visión. Es clarito. ¿Tá? Por eso es que estos indican cierta importancia en la lesión, pero puede retroceder. En suma, el OCT tiene un valor cuantitativo moderado, aquello que baja y mejora no es así, un valor cualitativo mucho mayor, qué tipo de lesiones, y nos va a permitir orientarnos si está indicado el tratamiento, qué pronóstico puede tener en base a las lesiones que ya vimos, y ayuda para tomar decisiones de continuar o no con tratamientos que se están realizando. Lo real en este momento, yo creo que un paciente con diabetes tiene que ser estudiado indefectiblemente con una angiografía y un OCT. Se complementan. ¿El OCT va a servir en la evolución? Sí, es preferible conseguirlo con un OCT, si se inyecta o no, que con una angiografía, es superior. Pero el primer planteo de exámenes es angiografía y OCT. Entiendo perfecto que el OCT no está dado por el mutualismo, bla, 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 pero es la forma de estudiar en forma correcta un paciente. Bueno, estas son las citas bibliográficas. Esto lo dejamos para el final después. No sé si tienen dudas, preguntas o aclarar conceptos. 15 minutos de descanso, 15 clavados y seguimos. Gracias.